Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Atención. Durante una entrevista en vivo con Yamur Yüksel, el nombre de Bar Baktas fue mencionado inesperadamente y el ambiente se volvió tenso como nunca antes. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Todo comenzó con una entrevista aparentemente inocente. Yamur Yüksel, la actriz que se ha ganado el corazón de miles con su carisma y dulzura, participaba en un programa en vivo donde hablaba sobre sus proyectos actuales y su rutina diaria. La conversación fluía de manera relajada, con una Yamur sonriente, vestida de manera casual y cómoda, respondiendo preguntas de los presentadores con simpatía. Pero de repente, uno de los presentadores, con una sonrisa pícara, preguntó: «Yamur, cuéntanos. ¿Has tenido contacto reciente con Bar Baktas? Se rumorea que se vieron hace poco en un evento privado». La sonrisa de Yamur se congeló por un instante. Bajó la mirada y luego soltó un suspiro que, aunque breve, fue captado por las cámaras. «Prefiero no hablar de él en este momento», dijo con voz seria. Un silencio incómodo se apoderó del estudio. El ambiente, que hasta entonces era relajado, se volvió frío e incierto. Y fue justo ese silencio el que habló más que 1000 palabras. Las redes sociales estallaron inmediatamente. ¿Qué pasa entre Yamur y Bar? ¿Por qué esa reacción tan fría? ¿Hubo una ruptura? Eran algunas de las preguntas que circulaban entre los fans. Según fuentes cercanas a ambos, Yamur y Bar mantuvieron una relación discreta durante varios meses. Aunque nunca fue confirmada oficialmente, los rumores eran constantes. Varios testigos afirman haberlos visto juntos en cenas privadas y escapadas de fin de semana. Pero algo ocurrió entre ellos. Ella se sintió traicionada, fue algo que no esperaba, declaró una fuente anónima cercana a Yamur. En medio de toda esta tensión, Bar Baktas también rompió el silencio. En una historia de Instagram publicada horas después del incidente, escribió: «A veces el silencio es la mejor respuesta. Algunas cosas no se dicen, simplemente se sienten». Aunque no mencionó nombres, todos entendieron que se refería a lo sucedido con Yamur. Pero lo más impactante fue lo que reveló un excompañero de rodaje de Bar. Él siempre hablaba de ella con admiración. Decía que Yamur era diferente a todas, que le hacía ver la vida de otra forma. Mientras tanto, Yamur, en una entrevista posterior, fue un poco más abierta: «A veces confiamos demasiado, y eso nos duele. Pero todo pasa por algo». Su tono fue calmado, pero sus palabras dejaban entrever una herida reciente. Desde aquel momento, las especulaciones no han cesado. Las redes sociales siguen ardiendo con teorías, videos analíticos y mensajes de apoyo a ambas partes. Muchos fans de Yamur la elogian por su madurez al no atacar públicamente a Bar, mientras otros le reprochan que no sea más clara sobre lo que realmente ocurrió. En medio de este torbellino mediático, un detalle no pasó desapercibido: Yamur dejó de seguir a Bar en todas las plataformas sociales. Un gesto sutil, pero contundente, que para muchos confirmó la ruptura. Algunos internautas incluso notaron que Yamur eliminó ciertas fotos antiguas que daban indicios de encuentros pasados con Bar. Para los más observadores, esto no fue solo una acción impulsiva, sino una declaración de principios: cerrar un capítulo. Por otro lado, Bar ha adoptado una postura más enigmática. Aunque ha evitado confrontaciones directas, sus publicaciones han sido interpretadas como mensajes cifrados. En una de ellas, compartió una imagen en blanco y negro de una playa solitaria con el texto: «A veces perder es también encontrar el camino». Frases como estas alimentan la narrativa de un amor perdido, pero también de una introspección profunda. Mientras tanto, los medios tradicionales también han aprovechado la situación. Programas de farándula, revistas del corazón y hasta podcast han dedicado segmentos enteros a analizar la dinámica entre Yamur y Bar. Expertos en lenguaje corporal fueron invitados a desmenuzar el momento exacto en que Yamur reaccionó ante la mención de Bar, concluyendo que su lenguaje no verbal revelaba tristeza, desilusión y contención emocional.
La controversia también ha tenido repercusiones en sus carreras. Curiosamente, ambas figuras han experimentado un aumento en su popularidad. Las visualizaciones de los contenidos antiguos donde aparecen juntos se han disparado, y sus nombres son ahora tendencias frecuentes. Sin embargo, no todo ha sido positivo, algunos contratos publicitarios habrían sido puestos en pausa, a la espera de que la situación se estabilice. En una reciente aparición pública, Yağmur fue abordada por un periodista que, con poca sutileza, le preguntó si le gustaría reconciliarse con Bahar. Ella, con una sonrisa cortés pero distante, respondió, hay momentos que deben quedarse en el pasado. Lo importante es seguir adelante con la cabeza en alto. Esa respuesta fue celebrada por muchos como una muestra de empoderamiento y resiliencia. Mientras tanto, algunos fans no pierden la esperanza de una posible reconciliación. Cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a la pareja, reales o ficticias, comparten constantemente teorías, posibles señales de reencuentro e incluso fanfics basados en su historia. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa en la era digital. En privado, amigos cercanos a Yağmur afirman que ella se está enfocando en proyectos nuevos. Está trabajando en una película dramática que, curiosamente, aborda temas de traición y redención. Muchos creen que este papel le servirá como una catarsis emocional, una manera de canalizar lo vivido en la pantalla. Bahar, por su parte, ha optado por retirarse temporalmente del foco público. En su última aparición, se le vio en un retiro espiritual en el sur del país, practicando meditación y yoga. Aunque no ha hablado directamente sobre su relación con Yağmur, fuentes indican que está atravesando un proceso de reflexión personal profundo. El público sigue dividido. Algunos toman partido por Yağmur, viéndola como una víctima de una traición dolorosa. Otros simpatizan con Bahar, interpretando su silencio como un signo de respeto y dolor genuino. En cualquier caso, lo que es innegable es que la historia entre ellos ha tocado una fibra sensible en la audiencia. A medida que pasa el tiempo, es probable que surjan más detalles, declaraciones y quizás nuevos giros en esta historia que ya parece sacada de una novela. Pero por ahora, tanto Yağmur como Bahar parecen decididos a seguir caminos separados, aunque conectados por una historia compartida que, para bien o para mal, ya es parte de sus vidas y de la memoria colectiva de sus seguidores. Y como siempre en estos casos, la pregunta queda en el aire, ¿el amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad, o algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Yağmur debería dar otra oportunidad a Bahar? ¿O es mejor seguir adelante? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima.